Buenas tardes, qué bueno verles y les quiero invitar a que abran su Biblia en Génesis capítulo 22, Génesis capítulo 22 y versículo 14. Desde hace algunos meses hemos venido desarrollando una serie que titulamos Las verdades que liberan. Esta serie nació de alguna manera de poder estar tratando de hablar las verdades de Dios que están establecidas en su palabra, y alguien dijo que ¿cómo no hablar de las verdades de Dios si son las que nos liberan? Jesús lo dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres del engaño, libres de la ignorancia, libres de la religiosidad, libres en todas las áreas. Así que hemos venido tratando diferentes temas que a la luz de la Biblia de repente no nos eran muy claros. Entonces, cuando vemos el contexto de lo que estamos hablando, viene luz, viene la verdad revelándose a nuestros corazones, y es entonces que vamos aprendiendo cada día más y más. Y hoy quiero tocar un tema que tiene que ver con uno de los muchos atributos de Dios, que es el de provisión. Jehová proveerá, ¿sí? Este es un atributo de Dios y Él es el proveedor de todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ahí en Génesis capítulo 22 y en el versículo 14, dice la Escritura: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Todos digan, Jehová proveerá. Note usted que el verbo proveer está en futuro, proveerá. Y luego añade diciendo, por tanto dice hoy, en el monte de Jehová será, futuro, provisto. ¿Qué estaba sucediendo o qué estaba a punto de suceder? ¿Alguien sabe hacia dónde iba Abraham? Iba al monte de Jehová a sacrificar a su hijo. Pero note usted cómo dice ahí que Dios proveerá el animal para el holocausto, ¿sí? Porque en el monte de Jehová será provisto. Siempre que usted vea en la Biblia la palabra el monte, está hablando simbólicamente de subir a la presencia del Señor, y ahí será donde el Señor proveerá para todas nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón y que esta palabra pueda traer luz y verdad a nuestra vida. ¿De acuerdo? Incline su rostro y oremos juntos. Señor, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar reunidos en tu nombre, no solamente adorando al que tanto nos ha amado, sino que estamos reunidos también para aprender de ti, del consejo de tu palabra que trae luz y entendimiento a nuestra vida. Y es tu palabra, es la verdad de tu palabra que nos hace libres. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Así que disponemos nuestro corazón, Señor, para que esta palabra caiga en buena tierra y produzca fruto a su tiempo y fruto abundante. Pedimos que abras nuestros sentidos espirituales, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que nos des inteligencia y sabiduría espiritual para entender tu palabra, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Jehová proveerá. Yo no sé si usted sabía, pero vivir la vida cristiana es y ha sido siempre todo un desafío de fe. En cada tiempo, en cada época, en cada lugar, a través de las generaciones, de los tiempos, las personas, los hijos de Dios han y hemos y deberemos vivir la vida cristiana por fe. De hecho, la Biblia dice en Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Y vivimos por fe? Muy bien. Este mismo versículo, Romanos 1:17, pero en la versión Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos, o Jesús nos hace justos ante el Padre. ¿Cómo fue que usted y yo recibimos la justificación? ¿No fue acaso a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz? Sí. Por eso lo menciona de esta manera la Escritura. El Evangelio nos muestra de qué manera Jesús nos hace justos ante el Padre, y me gusta lo que dice a continuación: es por fe de principio a fin. Es decir, desde el primer momento que tú aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, inicia la carrera de la vida cristiana e inicia con fe. Bueno, desde el principio que empezamos nuestra vida cristiana hasta el final, dice aquí el versículo, debemos de vivir la vida cristiana por fe. Así lo dice la Escritura: el justo por la fe vivirá. Ahora, los creyentes, verdaderos hijos de Dios, no debemos vivir por lo que se ve, sino por fe. Porque entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que se ve a nuestro alrededor? ¿Qué es lo que se ve? Les pregunto. Violencia, asesinatos, incredulidad, crueldad, maldad, perversión, acciones ejecutivas drásticas, crueles, las cuales han generado no solamente en la sociedad, sino en el pueblo de Dios. Lo que estamos viendo, las acciones ejecutivas que se están dando, ha generado no solamente en la gente del mundo, pero en el pueblo de Dios ha generado temor, inseguridad, incertidumbre, descontento, racismo, violencia. En algunos creyentes, todo esto que se ve alrededor ha generado falta de fe. Espero no sea su caso. Falta de fe. Así que los hijos de Dios debemos vivir por fe y no por lo que se ve. Por cierto, ¿alguien sabe lo que significa la palabra fe? ¿Quién me puede decir qué significa la palabra fe en su sentido así estricto? ¿Qué significa fe? Confianza, pero no solamente mera confianza, sino una confianza plena y total en Dios. Eso es confianza, así de simple. Así según la traducción de la Biblia. Confianza total y plena en Dios y en su palabra. ¿Cuántos creen que la palabra que tenemos aquí es la palabra de Dios? Hay que confiar en ella, en lo que dice Dios. De hecho, el autor de los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no veo. Y habla de convicción. Este mismo versículo, Hebreos 11:1, en la versión Palabra de Dios para Todos, nos suena mucho más claro. Dice Hebreos 11:1, versión Palabra de Dios para Todos, dice: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos. Es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Entonces la pregunta sería: ¿qué es lo que estás esperando ver? No, pues que la sociedad cambie, no, pues que quiten ese presidente. Y a veces esperamos ver cosas que no van a suceder, ¿verdad? El versículo 2 de Hebreos 11:2 dice ahí algo muy interesante. Dice: porque por ella, por la fe, escuche lo que dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Buen testimonio, es decir, atestiguaron bien con sus hechos por la fe. Este mismo versículo, Hebreos 11:2, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: Dios aprobó a los que vivieron en tiempos pasados por el testimonio que dieron de su fe. Qué impresionante está esto. Pregunta, entonces, para evaluarnos: si Dios aprobó a los que vivieron en los tiempos pasados, los aprobó porque dieron testimonio de su fe. Si se tratara que Dios habla de nosotros
como habló de los antiguos, ¿qué diría Dios respecto a nosotros en la actualidad en relación a nuestra fe? ¿Que estamos dando testimonio de nuestra fe? ¿De mi confianza plena y total en Dios? Ese es el punto precisamente que queremos tratar, ¿verdad? A lo largo de todo el capítulo 11 de esta carta a los Hebreos, nos encontramos con lo que algunos han dado en llamar el Salón de la Fama de los Hombres de Fe, Salón de la Fama de los Hombres de la Fe. Han sido llamados así debido a que todos ellos dieron testimonio del valor incalculable que ha habido siempre, un valor incalculable que no tiene precio, un valor que no se puede comprar en el hecho que tiene que ver con el vivir por fe. Ellos dieron testimonio, por eso se les llamó los héroes de la fe. Ellos conforman la gran nube de testigos que habla el capítulo 12, versículo 1, que dice que dan testimonio a los hijos de Dios, de aquel tiempo, de este tiempo y del que viene, para que tengamos fe en las verdades de Dios que están establecidas en su palabra. Ellos dan testimonio, son la nube de testigos que nos están mirando, que están mirando cómo caminamos nuestra vida cristiana. ¿Qué testimonio damos respecto a nuestra vida cristiana? Si realmente nuestra vida cristiana está puesta y depositada total y plenamente en Dios. Ahí está. Ellos están ahí. Y cuando estudiamos el capítulo 11, yo tengo varias semanas yendo una y otra vez a este capítulo 11, me doy cuenta que dice la Escritura ahí que todos ellos en su época, en su tiempo y en su generación vivieron tiempos difíciles, algunos de ellos tiempos de persecución. Dice la Biblia que algunos, ahí en este capítulo 11, que algunos por causa de la persecución fueron aserrados, traspasados. Hubo una persecución tremenda, pero su fe no falló. Pero también dice la Escritura que ellos con su fe sacaron fuerza de la debilidad. No sé cuántos de ustedes ha habido momentos en los que nos viene la debilidad espiritual. ¿A cuántos les ha pasado lo que me pasa a mí? Nos debilitamos, nos desanimamos, vienen momentos difíciles causados por diferentes circunstancias. Pero dice ahí que estos hombres de fe, los héroes, los de la Salón de la Fama de los héroes de la fe, dice que sacaron fuerzas de la debilidad, que apagaron fuegos impetuosos, pero también dice que se hicieron fuertes en batallas. La vida cristiana es una batalla, ¿sí o no? Bueno, ellos sacaron fuerzas en medio de la batalla. ¿De dónde cree usted que provenía la fuerza? De Dios. Porque subían al monte con Dios, donde Dios les proveía la fuerza que estaban necesitando. Y ahí entonces en este capítulo 11 vemos que el autor de la carta a los Hebreos, antes de mencionar el nombre de algunos de esos héroes, antepone la afirmación que es el motivo y la razón de que lo que hicieron fue del agrado de Dios. Por ejemplo, en el capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe, es decir, que significa por la confianza total y plena en Dios, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por su fe. Abel pudo haberle dado cualquier ofrenda a Dios, pero dice ahí que por su fe le dio a Dios un más excelente sacrificio que el de su hermano Caín. En Hebreos 11:5 se habla de otro personaje, de otro héroe de la fe, y dice, por la fe, Enoc, es decir, por su confianza total y plena en Dios, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Esta palabra traspuesto significa cambiado de lado, es decir, del lado terrenal al lado celestial. Fue cambiado de lugar, fue transpuesto. Pero dice que fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Pero antes de que fuese transpuesto, mire lo que dice versículo 5 al final. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Atestiguó de su fe. ¿Usted sabe cuántos años vivió Enoc? Enoc vivió
365 años. Y yo siempre lo he dicho y me impresiona la vida de Enoc como de algunos otros personajes de la Biblia. 365 días del año, traducido a nuestros días, por 365 años vivió Enoc agradando a Dios en todo. En Hebreos 11:7 dice la Escritura, por la fe, por su confianza total y plena en Dios, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Cuáles eran las cosas que aún no se veían? Un diluvio, por ejemplo. Jamás había habido un diluvio. Entonces, por su fe, cuando fue advertido por Dios acerca de que vendría un diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué significa ahí la palabra temor? Porque imagine usted la escena. Dios le dice, voy a acabar con toda esta generación de hombres, capítulo 6 de Génesis, porque los designios del corazón de los hombres son de continuo solamente maldad. Voy a acabar. Se arrepintió Dios de haber creado esa generación de hombres. Constrúyete una arca porque viene un diluvio. ¿Qué significa? Que Noé se atemorizó y dijo, no quiero que me vaya a pasar a mí. No habla de un temor humano. Habla de una honra y un respeto hacia Dios por la instrucción que Dios le dio. Entonces, debido a la instrucción que Dios le estaba dando, dice ahí que una vez que la recibió, con temor preparó el arca en la que su casa se salvase. ¿Se salvó su casa, sí o no? Sí. Tristemente fue nada más su casa. Noé fue conocido también en el libro de ahí mismo en la carta se habla de Noé como pregonero de justicia. Es decir, un hombre que predicó el evangelio pero nadie le hizo caso, se burlaban de él. Pero por la fe, él construyó esa arca donde su familia se salvó. ¿Se da usted cuenta la importancia que hay de que los hijos de Dios atestiguemos acerca de nuestra fe? Tiene que ver con la salvación no solamente personal, pero también de nuestra casa. Somos responsables. Hay ocasiones en que la gente no quiere conocer del Señor porque nuestra fe, nuestro testimonio deja mucho que desear. Nuestro testimonio a veces no es el mejor. Luego viene Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, que es donde nos vamos a enfocar en el mensaje. Abraham fue conocido como el padre de la fe. ¿Qué hace un padre? Un padre tiene autoridad en el hogar, ¿sí o no? Bueno, por lo menos eso espero que así sea. Un padre es el líder del hogar. Un padre es el que da dirección a la esposa y a los hijos. Ese es el orden de Dios. Un padre da consejo, un padre razona, un padre instruye. Entonces, la vida de Abraham, como fue conocido como el padre de la fe, su vida de fe nos debe instruir, nos debe enseñar, nos debe dar guianza. No sé si me estoy explicando. Por eso fue llamado el padre de la fe. Y este Abraham, dice el versículo 8, que por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y escuche lo que dice a continuación, y salió sin saber a dónde iba. Hace casi 15 años que nos enviaron a nosotros a este país, nos dijeron, pues bueno, Dios ha guiado y son ustedes los que vamos a enviar como misioneros nos dieron el lugar a donde veníamos, ¿sí? No nos dijeron la ciudad específicamente. Yo tuve que hacer un recorrido desde el este de Los Ángeles, todo me vine ciudad por ciudad, discerniendo dónde Dios quería que iniciáramos la obra. Y Dios nos estableció en esta ciudad de Fontana, después de algunos años. Pero salimos sin saber, nos dijeron, ustedes van a ser los misioneros que queremos enviar a California, pero no nos dijeron, mira, vas a llegar a Fontana, vas a hacer esto, vas a hacer... No, salimos, ¿verdad? Pero Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Simplemente Abraham estaba recibiendo la instrucción del Señor y obedeciendo a ella. Por eso ese Abraham
Es conocido como el padre de la fe porque su fe nos enseña. Bueno, ese Abraham fue el que escribió ahí en Génesis 22:14, que fue el primer versículo que leí, que dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Note usted que la Biblia dice que Abraham escribió con convicción, Jehová proveerá. Pero luego añade, por tanto dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando usted y yo vamos al monte de la presencia del Señor, debemos ir buscando de su sabiduría, debemos ir buscando la paz, debemos ir buscando el gozo, debemos ir buscando la revelación de Dios. Pero algunos se acercan a pedirle a Dios, al monte de Dios, puras cosas materiales. En el monte de Jehová será provisto, dijo Abraham. Ahora, ignorar este atributo de Dios, el cual es proveedor de todo, es justamente lo que ha creado problemas de inseguridad en algunas personas, en algunos cristianos inclusive, afán, que la palabra afán se traduce preocupación, estar preocupados antes de que algo venga. Por ejemplo, hoy la gente dice, ¿y qué va a pasar? ¿Habrá una reforma o no va a haber? ¿Qué nos espera? Escuche. Yo he escuchado personas cristianas que dicen, ¿qué nos espera? ¿Qué va a suceder? ¿Me voy o me quedo? Los hijos de Dios, mis hermanos, que nos quede bien claro este principio. Los hijos de Dios debemos vivir por fe, no por lo que se ve. Porque ya lo dije, lo que se ve está generando falta de fe en la vida de algunos cristianos que no están muy sólidos en su fe. Yo les voy a decir una cosa, el día que Dios ya no te quiera en este país, te van a mandar a donde eres, incluyéndome a mí. Cuando Dios ya decide otra cosa en nosotros, bueno, Dios nos cambia, porque Él es soberano. Con el presidente o sin el presidente, ¿verdad? Entonces, el punto es este, cuando no estamos seguros de que Dios proveerá todo lo que mi vida cristiana está necesitando, todo esto genera angustia, falta de confianza en Dios, en la vida de muchos que inclusive buscan de formas equivocadas suplir las necesidades materiales, emocionales, sentimentales y espirituales de otra manera o de maneras muy humanas. Y el problema no es buscar la provisión, sino las formas y las maneras en cómo se busca la provisión, en lo cual, primero, lo que hace algunas personas cuando andan buscando con afán la provisión para la vida familiar o para la vida diaria, lo primero regularmente que se hace es olvidarse de Dios o hacer a un lado a Dios y lo que dice Dios en su palabra. Cuando nos debe de quedar muy claro, mis hermanos, que la fuente de toda provisión es el Dios de provisión. La fuente de toda provisión es el Dios de provisión. Así que necesitamos entender que la necesidad primordial del ser humano, ¿cuál es? ¿Tener lo materialmente que necesita? No, la necesidad primordial de todo ser humano se llama salvación. Y esa salvación ya fue provista por Dios en la persona de Jesús. ¿Cuántos son salvos por fe? Ya Dios hizo su parte, ya envió a su Hijo. Y por la fe, por la gracia y por la fe, es que usted y yo ahora estamos en este lugar. Ya nos fue provista la mayor necesidad que teníamos como seres humanos. Alguien dijo que lo que la iglesia de hoy, siglo XXI, necesita no es más dinero. Lo que la iglesia de hoy necesita es más de Dios. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Yo necesito cada día más de Dios. Por eso tenemos que ir ahí al monte de Jehová, donde Él nos provee lo que mi alma necesita. No me estoy refiriendo a asuntos materiales.
Porque mire las palabras de Jesús que habló en el Sermón del Monte, Mateo 6:19. Si lo busca ahí rápido, si no, escúcheme, yo se lo leo aquí. Mateo 6:19 dice Jesús: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces la pregunta sería para nosotros: ¿dónde está nuestro corazón? Porque el corazón está en el tesoro, ¿sí? Algunos tienen como tesoro su trabajo. Hay que trabajar, desde luego, ¿sí o no? El que no trabaja, que no coma, hay que trabajar. Pero no debemos tener nuestro corazón prioritariamente en nuestro trabajo, sino en Dios, porque Él es la fuente de toda provisión. Y Jesús dijo ahí mismo, pero en el versículo 24, Él dijo: porque ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede, no se puede. Entonces dice ahí Génesis 22:14: llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto lo que los hijos de Dios necesitamos. Es en el monte de Dios, es en su presencia. ¿Sí nos queda claro eso? Ahora, este Jehová proveerá que menciona ahí Abraham, la Biblia lo muestra en el versículo que acabamos de leer, Génesis 22:14. La Biblia lo muestra como Jehová Jireh, o Jehová Jirá con doble A. Esta palabra Ra tiene varias traducciones, de las cuales podemos rescatar la siguiente, y toma sentido entonces por qué fue llamado Jehová Jireh o Jehová Ra. Ra con doble A y H significa ver, observar, percibir, conocer, examinar, descubrir, pero también significa cuidar y proteger. Es decir, Dios, quien es Dios de toda provisión, cuida de nuestras necesidades, nos protege, conoce, examina, descubre qué es lo que necesitamos, porque Él es omnipotente y es omnisciente, Él sabe todo. Pero la raíz primaria de esta palabra Ra es, escuche bien, ver con los propios ojos o atestiguar, lo cual puede interpretarse como una mirada puesta con interés en un asunto, en tus asuntos, en mis asuntos, en tus necesidades, en mis necesidades, para participar en él de manera favorable. Y así fue como se tradujo Jehová proveerá. Él tiene puesta su mirada en tu necesidad, en mi necesidad, y está su mirada puesta ahí con el propósito de participar de manera favorable a nuestra vida. Cuando hay alguna necesidad, cuando hay alguna tribulación que nuestra vida necesita consuelo, cuando viene debilidad espiritual o debilidad física, ahí está Él listo para favorecernos con su fuerza. En otras palabras, Dios se describe y se revela a sí mismo como el proveedor. ¿Qué es un proveedor? Bueno, un proveedor es aquel que está preparado para reunir, suministrar, facilitar lo necesario o lo conveniente, lo que cada uno de nosotros necesitamos, lo que nos ayuda a resolver un problema, lo que nos abastece. Eso es proveedor. Un proveedor abastece, un proveedor suministra, un proveedor facilita lo que necesitamos, y resulta que Dios es el proveedor de todas nuestras cosas. Él nos abastece de la fe que necesitamos, y todos necesitamos madurar en la fe. Jesús le dijo a los discípulos: ¿por qué dudaron, hombres de poca fe? La fe de ellos necesitaba madurar. Ahora, pregunta interesante: Jehová, el Dios que provee, ¿estará allí sentado en su trono esperando que alguien le pida todo lo que tiene que ver solo con cosas materiales? No.
Por eso es que yo decía al principio, este atributo de Dios a veces no ha sido enseñado con balance, porque luego se enseña, pídale a Dios, pero resulta que lo único que se le pide a Dios son puras cosas materiales. Y la Biblia dice que pongamos nuestra mirada no en lo terrenal, sino en lo espiritual. Pablo dijo, no mirando las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. En otras palabras, nuestros ojos deben de estar puestos en las cosas eternas del reino de Dios, no en las cosas de esta tierra, porque son temporales, se van a terminar. Indudablemente que es una realidad que necesitamos ver las cosas materiales y recibir las cosas materiales para nuestro diario vivir, como lo es un trabajo donde nos paguen para comprar la comida, para pagar la hipoteca de la casa o la renta de la casa, para comprar vestido, para tener un auto, para comprar gasolina, para comprar todo lo que nuestros hijos necesitan. Por supuesto que se necesitan de las cosas materiales, pero esa no debe de ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debe de estar primero en estar en el monte del Señor, porque sabemos que de ahí parte la provisión del Dios de provisión para sus hijos. Dios está ahí pues en su trono sentado de autoridad para proveer algo, escuchen esto mis hermanos, algo que está por encima de las cosas de este mundo, y recalco las cosas materiales de este mundo. Por eso es que Jesús dijo ahí mismo en el Sermón del Monte, en el capítulo 6, versículo 31, Él dijo, no se afanen diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no conocen al Señor, son los que están buscando como prioridad todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Tú crees que Dios sabe que necesitas comer? ¿Sí lo crees? Sí, Él sabe que necesitamos comer, vestir. Él sabe que necesitamos beber para mantenernos físicamente saludables. Pero mire lo que dice el versículo 33. Yo sé que ustedes necesitan el vestido, la bebida, el alimento. Yo lo sé porque soy soberano, porque soy omnisciente. Sé lo que mis hijos necesitan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Sí se entiende el versículo? Buscad primeramente, ¿sí? No en segundo lugar las cosas del reino. Este mismo versículo, pero en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: así que no se preocupen ni digan, ¿qué vamos a comer? Algunos ya ahorita están pensando, ¿qué voy a comer? ¿A dónde voy a ir a comer? Ya tengo hambre. Espérate, tranquilo. Papá que está en el cielo ya sabe qué vas a comer, ¿verdad? Dice, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber o qué ropa vamos a usar? La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe perfectamente que necesitan todo eso. Versículo 33. Así que primero busquen el reino de Dios y el bien que Dios quiere que hagan, y les será dado todo lo que están necesitando. Ahí hay dos palabras importantes, o mejor dicho, una palabra, primeramente o primero. En el original habla de un orden de importancia que tiene el reino de Dios para los nacidos de Dios. Pregunta entonces, para los nacidos de Dios, que eres tú, en el orden de importancia, ¿qué lugar ocupa el reino de Dios en tu vida? ¿Cuál es? ¿Será el primero? ¿O el de en medio? ¿O finalmente? Es decir, en la escala de valores eternos para los nacidos de Dios, el reino de Dios debe de ocupar el primer lugar. No debe de ocupar el primer lugar el trabajo, la escuela, la comida, la casa, el auto. Ni siquiera los hijos ni la esposa tampoco. El primer lugar lo debe de ocupar Dios en nuestro corazón y las cosas de Dios, y el reino de Dios en nuestras cosas. El primer lugar aquí en nuestro corazón, Dios lo debe de tener. Notemos que dice primeramente, lo cual significa que las demás cosas ocupan un lugar secundario, no primario. Entonces,
¿Por qué Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá? ¿Por qué Abraham dijo en el monte de Jehová será provisto? No sé si se había hecho esta pregunta. ¿Por qué a veces yo estoy leyendo la Biblia, estoy estudiando y de repente leo versículos y me digo, ¿por qué diría esto? Y este fue uno de los casos. ¿Por qué Abraham dijo Jehová proveerá? Y lo está estableciendo con el atributo que ya le era inherente a Dios. Jehová proveerá. Pero además añadió diciendo, ahí en el monte Jehová proveerá. ¿Por qué lo diría? Yo pregunto, a ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué? ¿Por qué iba a sacrificar a su hijo? A ver, ¿por qué dijo Abraham, ahí en el monte de Jehová será provisto? Jehová proveerá. ¿Por qué sería? A ver aquí. Por su fe. Por su total y completa confianza en Dios. Porque Abraham conocía de una manera profunda y de una manera muy íntima a Dios. Abraham lo conocía de una manera muy profunda. De hecho, también Abraham es considerado el amigo de Dios. Es decir, era amigo de Dios. Cuando Dios habla con él y le hace la petición que le hizo, con ese conocimiento que él tenía de Dios tan profundo y tan cercano, como el conocimiento que se tiene entre los amigos, se conocen los amigos, él no tuvo ningún problema en obedecer la instrucción que Dios le estaba dando. Él dijo, Jehová proveerá y en el monte de Jehová será provisto, porque obedeció todas las instrucciones que Dios le dio. Cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela sin saber a dónde iba, él simplemente obedeció. Aquel Abraham fue al que solamente le bastó la promesa de Dios acerca de la tierra hacia donde se debía de dirigir. Abraham no le preguntó a Dios, ¿a dónde me voy? ¿Al norte o al sur? ¿Al este o al oeste? No, simplemente salió alineado en el centro de la perfecta voluntad de Dios, porque conocía a Dios. Escuchen esto, mis hermanos. A veces nos vienen situaciones difíciles a nuestra vida porque Dios nos quiere alinear para que nos establezcamos en el centro de su perfecta voluntad. Porque a veces nos desalineamos, nos vamos para un lado, nos vamos para otro lado, pero el Señor nos viene y nos sacude, viene a cernir nuestra vida. Cuando nuestra vida está en peligro de caer en un momento de religiosidad que luego viene, o de desánimo, o de sufrimiento, inmediatamente nos viene la prueba y el Señor empieza a sacudir nuestra vida para que esa religiosidad, desánimo se vaya de nosotros, pero tiene como propósito alinearnos a su voluntad. Y Abraham conocía a Dios. Oiga, qué tremendo. Cuando Dios le dijo que le daría un hijo en su vejez y su descendencia sería tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo. Promesa que en lo humano le debió de haber parecido quizá ilógico o irracional. Porque al verse humanamente, yo creo que volteó a ver a Dios y, oye Señor, ya voy a cumplir casi 100 años. ¿Cómo será que tú me darás un hijo a la edad que tengo? Y por si fuera poco, su esposa era estéril. Digo, para cualquiera, hoy en la actualidad nos pudiera parecer ilógico, irracional, pudiera parecer locura, pero escuchen, dice la Biblia, que los que no conocen a Dios, las promesas de Dios, las instrucciones de Dios les parecen locura, porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. De hecho, Pablo también dijo, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A veces nos cuesta trabajo creer en las promesas de Dios, creer en las instrucciones de Dios, no porque Dios va a fallar a su promesa, sino porque nosotros andamos caminando en la carne y no en el Espíritu. Y luchamos, y ahí está la lucha en la vida cristiana. Por eso es que yo decía al principio, la vida cristiana es todo un desafío de fe. El cristiano vive por fe, no por lo que se ve. Escuchen esto,
Tampoco el cristiano debe de vivir por los sentimientos. Es que siento bonito. Es que siento mucho amor. Es que no, la vida cristiana no se vive en base a los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos son inestables. Tampoco en las emociones. Tampoco en lo espectacular. Ahí no se debe de basar el cristianismo de una persona. Y tristemente hoy está sucediendo eso. La gente se emociona porque ven a un paralítico levantarse. Y qué bueno, gloria a Dios por los paralíticos que se levantan y por las personas que son sanadas. Gloria a Dios. Pero escuchen esto, la Biblia dice que son las señales las que siguen la palabra, no la palabra a las señales milagrosas. Hay un orden de prioridad en el reino de Dios. Y lamentablemente muchos se van por el sentimentalismo, por el emocionalismo, por lo sensual, por los milagros. No estoy diciendo que no creo en los milagros. Creemos en los milagros, creemos y oramos aquí por milagros. Las peticiones de oración que se acaban de hacer, creemos en los milagros, que Dios puede hacer un milagro. ¿Cuántos necesitan un milagro? Yo necesito hoy en este tiempo que Dios me haga un milagro. Y creo en un Dios de milagros. Pero creo en el poder de la palabra también. Y creo que Dios, en su atributo de proveedor, Él va a proveer lo que estoy necesitando. ¿Cuándo? Cuando Él quiera, a la hora que quiera. Lo único que yo necesito es tener fe, confianza plena y total en Él, porque sé que ahí en el monte de Jehová será provisto. Cualquier cosa. ¿Cuántos saben que Dios le cumplió a Abraham lo que le prometió? Sí. Dios le dio un hijo, Isaac, quien vendría a ser el padre de Jacob, cuyo nombre Dios cambiaría por el de Israel, y de cuyo linaje vendría a crecer un pueblo tan numeroso que se vino a convertir en el pueblo bendito de Dios, el pueblo escogido de Dios, el pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual del Señor, somos, en otras palabras, el pueblo bendito de Dios. Un pueblo que Dios apartó para que fuera su especial tesoro, dice la Biblia, y sobre el cual ha estado desde entonces y por siempre Dios. La mira de Dios ha estado sobre su pueblo, sobre los que verdaderamente son sus hijos. La mira de Dios ha estado ahí con un especial interés en todo asunto, porque Él quiere participar, porque Él quiere suministrarnos, quiere obrar a nuestro favor. Por eso es que Él es llamado Jehová, el proveedor de las necesidades de su pueblo. Yo no sé qué necesitas. Yo no sé qué te hace falta. No estoy hablando en sentido material. Estoy hablando en algo que es mucho más importante que lo material. Me estoy refiriendo a lo espiritual. ¿Necesitas sabiduría? En el monte de Jehová será provisto. ¿Necesitas paciencia? En el monte de Jehová será provisto. ¿Necesitas aumentar tu fe? En el monte de Jehová será provisto. ¿Necesitas consuelo? En el monte de Jehová será provisto. ¿Necesitas la fuerza del Señor? En el monte de Jehová será provisto. Ahí fue donde se estableció Abraham, atendiendo la instrucción y el mandamiento que Dios le había dado. Y él sabía que ahí, en el monte de Jehová, sería provisto. Dice la Escritura en el capítulo 21 de Génesis, porque leímos en el 22:14, pero en el capítulo 21, en el último versículo 34, no lo busque, dice que después de haber habitado Abraham en tierra de los filisteos, y dicen algunos comentaristas que habitó Abraham en paz en la tierra de los filisteos. Después de eso, a Dios se le ocurre probar a Abraham. Porque en el capítulo 22, versículo 1, Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo. ¿Ve la imagen ahí? Ahí está. Algunos dicen, se cree que ese hijo que subió ahí al monte tenía más o menos 20 años de edad. ¿Quién estaría dispuesto a sacrificar a su hijo de 20 años de edad?
y entregárselo a Dios, en lo natural, en lo literal. Es difícil, es una decisión difícil. Pero después de que Abraham había vivido en paz, a Dios se le ocurre ponerle una prueba. Yo lo veo, la vida cristiana yo la veo de la siguiente manera, entre muchas facetas que vivimos los cristianos. Pero no sé si le ha pasado lo que a veces a mí me pasa. Hay ocasiones en que todo está en paz, estamos tranquilos, tienes tu buen trabajo, hay buena relación con tu esposo, con tu esposa, tus hijos bien obedientes, no falta nada en la alacena, estamos en una aparente paz. ¿Sabe que esa aparente paz Dios nos la proporciona así como para agarrar aire, como para respirar y estar en paz? ¿Por qué? Porque una vez que respiras el aire, viene la prueba, viene la necesidad, viene la tribulación. Dios nos da oportunidad de tomar de su aliento. Dios nos da la oportunidad de ir ahí al monte para que Él sople sobre nosotros el aliento que va a producir vida a nuestra vida, que va a producir fuerza espiritual, para que cuando nos viene la prueba, podamos resistirla. Bueno, Abraham había vivido algunos años en la tierra de los filisteos en paz. Pero en el capítulo 22 y en el versículo 1 le vino la prueba. Y vamos a ver qué prueba. 22:1. Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Pues de vivir bien tranquilo, en paz, en tierra de los filisteos, que probó Dios a Abraham. Es decir, lo sacó de ese tiempo de comodidad, donde a veces nos encontramos, está todo en paz y como que empezamos a sentirnos bien cómodos, ¿verdad? Yo cuando de repente estoy en ese tiempo de paz, yo digo, ¿a qué horas me va a llegar, Señor? Y cuando me llegue, dame la gracia para poder soportar, Señor, que tu gracia me baste, ¿verdad? Porque así es Dios, así trata Dios con su pueblo. Estaba en paz, estaba en una aparente comodidad. Pero Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Escuchen esto, mis hermanos. Esta expresión, heme aquí, significa, ¿qué quieres que haga, Señor? Estoy para servirte, Señor. Lo que me pidas, Señor, te voy a dar. Ya lo dijimos. ¿Por qué Abraham dijo, Dios proveerá y en el monte de Jehová será provisto? Porque era amigo de Dios, porque conocía profunda e íntimamente a Dios. De tal forma que cuando escucha la voz de Dios, inmediatamente le dice, heme aquí, Señor, lo que me pidas, estoy dispuesto a darte. Ahora vamos a hacer la aplicación a nuestra vida. Cuando Dios te pide algo, ¿qué le respondes? Heme aquí, Señor, lo que me pidas. Ahí está el punto, precisamente en la vida de los cristianos. Que de repente esta naturaleza humana empieza a renegar. Dios nos está pidiendo una y otra vez aquello que nos da aparente comodidad y decimos, no, Señor, no, por favor. Vamos a ver cómo reaccionó Abraham. Ahora, le quiero decir algo. Cuando Dios le dice, Abraham, él respondió, heme aquí. Abraham sabía que lo que estaba por venir no era una tentación, sino un examen. En otras palabras, Dios quiso evaluar el corazón y la fe de Abraham. No porque Dios no sabía cómo Abraham iba a reaccionar, sino más bien para que Abraham se diera cuenta dónde estaba su corazón y en qué nivel estaba su fe. Porque ya lo dijimos, Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Él sabe todo, conoce tu pasado, conoce mi presente, conoce nuestro futuro. ¿Sí? Entonces le dice, versículo 2, le dijo Dios, toma ahora tu hijo, tu único Isaac,
a quien amas. Yo quiero que subraye, si le gusta subrayar su Biblia, subraye tu único Isaac, a quien amas. ¿Cuántos aman a sus hijos? Sí, yo les digo a mis hijos, ustedes son el resultado de la prueba de nuestro amor entre mi esposa y yo. De hecho, el matrimonio Dios lo instituyó para fructificar y crear la familia, y como fundamento el amor, ¿verdad? Entonces, amamos a nuestros hijos, y Dios sabía que Abraham amaba a Isaac, y le dice: toma tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Holocausto. Digan conmigo, holocausto. Esta palabra holocausto es una palabra compuesta que el hebreo la traduce como un sacrificio entero, sin faltar nada, donde la víctima que va a ser sacrificada es quemada en su totalidad. Eso es holocausto. ¿Qué estaba sucediendo entonces? Que Dios le estaba diciendo: ofréceme a tu hijo Isaac en un sacrificio entero. Tu hijo será la víctima que quemarás en su totalidad. ¿Cuántos padres de familia lo harían? Ofrecerían a su hijo en holocausto. Era la acción de un sacrificio entero donde se quemaba la víctima completamente. Escuche esto: dándole muerte, pero esa muerte vendría a ser como una ofrenda agradable para Dios. Eso era lo que le estaba pidiendo Dios a Abraham, después de haber vivido en paz. ¿Sabía usted que esta orden que Dios le dio a Abraham todavía hoy sigue causando controversia en algunos, enojo en otros, incomodidad, duda? Debido a que es una orden que solo se puede discernir espiritualmente. Hay quienes tristemente no son tan espirituales para entender un asunto como este, que desde luego hoy en la actualidad ya no es literal. En aquel tiempo fue literal: ofréceme a tu hijo. Hoy ya no es literal. Así que no se preocupe, Dios no le va a pedir a su hijo. Pero si Él quiere, te lo puede pedir, porque Él es soberano, porque Él hace lo que quiere. ¿Estarías dispuesto a darle a tu hijo o a tu hija? Ahora, ¿se puede usted imaginar cuando Dios le está diciendo a Abraham: ofréceme a tu único Isaac, a quien amas, en holocausto? ¿Se puede usted imaginar la serie de pensamientos que le vinieron a la mente de Abraham? Puede ser, la Biblia no dice, pero es posible que Abraham haya pensado: ¿por qué me pides eso, Señor? O sea, me diste a Isaac y luego me lo pides después de casi 20 años. ¿Estamos jugando, Señor? ¿No me dijiste que era el hijo de la promesa? ¿Por qué ahora me lo pides? ¿Por qué no le pides un hijo al que tiene 3 o 4 o 10 hijos? ¿Por qué me estás pidiendo al único hijo que yo tengo? ¿Te imaginas, Dios, qué va a decir la Sara tremenda? Dios le dice a Abraham que le entregue a su hijo único, a su Isaac. Pregunta: ¿Isaac era su único hijo? ¿Sí o no? No. Abraham y Sara, en una clara y evidente falta del conocimiento de este atributo de Dios, el cual es Dios proveerá, pretendieron ayudarle a Dios cuando Dios le dijo: te voy a dar un hijo. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Ah, ya sé. Le dice Sara: ve con Agar. Es que en aquellos tiempos, cuando la esposa estaba comprobado que sufría de esterilidad, le era permitido a la cabeza del hogar poder procrear hijos con la criada, en este caso Agar. Tal vez ellos interpretaron a su manera la promesa de Dios de darles descendencia. Pensaron que tal vez esa descendencia vendría a través de Agar, lo cual era común en aquel tiempo. Sin embargo, fue todo un problema, se generó un problema hasta nuestros días. La enemistad histórica que continúa hasta hoy entre judíos y árabes son el resultado justamente de esa desobediencia que cometieron Abraham y Sara. Porque primero Ismael
quienes son los árabes, hijos de Abraham y Sara, que fue el primero. El segundo, Isaac. Ahora de ahí vienen los israelitas, los judíos, los hijos de Abraham y Sara. Entonces me surge una pregunta. ¿Por qué Dios le dijo a Abraham, toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas? ¿Por qué le dijo tu único? Todos hablaron al mismo tiempo y no le entendía a nadie. A ver, levanta la mano y me dice por qué. Acá. Porque era el hijo de la promesa. Por la fe. ¿Qué más? A ver, por acá. Por aquí. Era el hijo legítimo. Es decir, Isaac fue el hijo legítimo que Dios le dio a Abraham y a Sara, y era el que estaba alineado a la voluntad de Dios. No era Ismael, era Isaac, el que estaba alineado a la voluntad de Dios. ¿Se fija lo importante que es estar alineados a la voluntad de Dios? Porque cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios hay problemas, hay conflictos, hay enemistad. Es que Dios me está diciendo. ¿Estás seguro que Dios te está diciendo? ¿Ya fuiste al monte del Señor donde Dios te ha provisto? ¿Ya fuiste? Hay algunos, y lo quiero decir con todo respeto, que luego vienen con nosotros y nos dicen, Dios me dijo que me fuera de la congregación. Pues está bien. Ah, ¿no te importa? No, es que ya Dios te dijo. Y si Dios ya te dijo, yo ya no te puedo decir nada. Nada más lo único que te puedo decir es, ¿estás alineado a la voluntad de Dios? Dios te lo está diciendo, ya lo confirmaste, etcétera. Perfecto, que Dios te bendiga, te vamos a bendecir, no hay ningún problema. Las ovejas no son mías. La grey de Dios, la grey es de Dios, no del pastor. ¿Sí? Aquí el punto que quiero resaltar es que estemos bien seguros de estar alineados a la voluntad de Dios. Si no, va a haber problemas. Va a haber problemas. Dios le estaba diciendo a Abraham, le estaba dando una orden bien clara, bien objetiva. Ofréceme a tu hijo, ofrécemelo en holocausto, quema la víctima en su totalidad, a tu hijo dale muerte como una ofrenda para Dios. Pregunta, ¿qué cree usted que fue lo que respondió Abraham? ¿Qué respondería Abraham? En este examen, en esta evaluación, ¿cómo cree usted que resultó Abraham? ¿Aprobado o reprobado? Aprobado. ¿Por qué resultó aprobado? Vuelvo a repetir e insisto en lo mismo, porque estaba alineado a la voluntad de Dios, porque conocía a Dios, porque el conocer a Dios, el conocer los atributos de Dios, nos alinea a la voluntad de Dios. Y ese es el punto donde los cristianos debemos estar seguros de estar en el centro de la perfecta voluntad de Dios. Versículo 3, mire cómo respondió Abraham. Abraham no le dijo, no Señor, yo no voy. No dijo eso. Versículo 3 dice, y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. No cuestionó a Dios, como a veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no aquel? Bueno, Dios quería tratar algo de manera personal con Abraham. ¿Sí? ¿Sabe por qué respondió de esa manera Abraham? Porque Abraham había hecho de Dios su Señor. ¿Sabe lo que significa Señor? El que tiene toda la autoridad para gobernar. Ese es el Señor. Entonces Abraham tenía a Dios como su Señor, por lo tanto, cuando su Señor le dio una instrucción, él obedeció y obedecía a Dios en todo sin cuestionar a Dios. Esa es la gran diferencia
que surgió en este hombre que por la fe estuvo dispuesto a ir a un lugar donde ni siquiera él sabía. Pregunta, ¿cuántos tienen a Dios como su Señor? ¿Para cuántos Dios es tu Señor? No todos. Y si Dios es tu Señor, la siguiente pregunta sería, ¿y obedeces en todo a tu Señor sin cuestionar? Cada quien se responde. ¿Sabe que hoy Dios ya no pide más hijos en sacrificio como ofrenda para Él? De hecho, lo estableció como una prohibición en la ley, ya que después de eso, los holocaustos, los sacrificios en el Antiguo Testamento, después se hacían ya con animales. Pero el animal que iban a llevar en sacrificio para Dios como una ofrenda, debía de ser lo mejor del ganado, el primogénito. El animalito que no tendría ninguna mancha, nada, ningún defecto, porque era una ofrenda para Dios. Y trataba el pueblo de Israel y el sacerdote en el sacrificio de ofrecerle lo mejor a Dios. Ahora el sacrificio del que Dios se agrada, escuchen esto, ya no es el animalito que estás ahí para ofrecerle. Ahora el mejor sacrificio que tú y yo podemos darle a Dios es nuestra vida misma ofrecida en holocausto, es decir, ofrecida en un sacrificio entero, una vida quemada en el altar en su totalidad, como una ofrenda que suba a la presencia del Señor como un aroma grato. Nuestra vida, dando testimonio de que creemos y confiamos total y plenamente en Dios. Ese es ahora el mejor sacrificio que Dios ofrece, que Dios quiere y recibe, que es nuestra vida. Sin embargo, nos debe de ser muy claros, mis hermanos, que habrá momentos en los que Dios, escuchen esto, nos va a evaluar. Va a evaluar tu fe, va a evaluar mi fe, pero va a evaluar nuestro corazón también. La pregunta es qué respuesta le vamos a dar al Señor. ¿Cómo vamos a resultar en la evaluación? ¿Aprobados o reprobados? ¿Cuántos están pasando hoy, en este tiempo, por alguna prueba, por alguna evaluación a la que Dios en su soberanía te ha metido? Levante la mano. Es posible que ¿cuántos están en ese tiempo de paz, de tranquilidad, donde estás tomando aire? ¿Cuántos están así en paz, en tranquilidad, donde no pasa nada? Hay varias manos levantadas. Prepárate porque te viene la prueba. Toma aire, toma la fuerza de Dios. Sube al monte de Jehová donde será provista la fuerza que necesitas, la fe que necesitas para soportar lo que viene. Por eso Dios nos da en su gracia, en su misericordia, esos tiempos para respirar. Y respira profundo. Y entre más profundo respires, más fuerza espiritual tendrás. Y entre más fuerza espiritual tengas, mayor autoridad tendrás para resistir lo que venga, la prueba que venga. Yo no sé cuál sea, a lo mejor el Señor te va a pedir eso que amas. Todos tenemos cosas que amamos. El asunto es que esas cosas que amamos no las tengamos en el corazón, sino en la mano, para que cuando Dios nos las pida, podamos decirle, aquí está, Señor. Miren cómo Abraham, a pesar de que amaba a su hijo, no lo tenía en el corazón, lo tenía en la mano, de tal forma que cuando Dios se lo pidió, ahí está, qué ilustrativa está esa imagen. Está a punto de sacrificarlo. Cuando Dios le dice, para, ahora sé que me amas y me obedeces. Cuando Dios nos pone en esas pruebas, en esas evaluaciones, debemos nosotros atender a lo que el Señor nos está pidiendo, porque Él quiere ver qué tanto le obedecemos, qué tanto le amamos. Él sabe todo, más bien Él quiere que nos demos cuenta dónde están nuestras convicciones, porque la vida cristiana, aparte de que se vive por fe, no por lo que se ve, la vida cristiana se vive también por convicciones, no por prohibiciones. A mí me han dicho, ahí a donde vas te prohíben hacer esto y te prohíben hacer esto otro. No, aquí no le prohibimos a nadie nada.
Porque aquí creemos que la vida cristiana se debe de vivir por las convicciones que la palabra de Dios va formando en nuestra vida. ¿Sí? Yo confío en el Señor a pesar de pruebas, a pesar de tribulaciones, porque tengo una convicción de lo que dice la Biblia. Porque sé que Él es mi pastor y nada me faltará. Porque sé que Él me ha justificado por su gracia y por su misericordia. Porque sé que Él es Jehová Shalom, mi paz, la paz que sobrepasa el entendimiento humano. Porque sé que Él es Jehová de los ejércitos, el que pelea mis batallas. Porque si yo pretendo pelear mis batallas con mi fuerza humana, me voy a debilitar tarde o temprano. Pero Él es Jehová de los ejércitos. Él es Jehová el que es nuestro estandarte. Él es Jehová el que es nuestro sanador. Ahí debe de estar puesta y depositada nuestra confianza, no en las cosas de este mundo. Entonces Dios quiere, a través de las pruebas, a través de las tribulaciones, a través de las evaluaciones, Él quiere suministrar para nosotros y abastecernos de fe. Que nos evaluemos a nosotros mismos para que entonces nuestras convicciones estén fundamentadas en su palabra. La prueba para Abraham fue muy clara. Dios le dijo: ofréceme en holocausto a tu hijo, tu único Isaac, al que amas. También holocausto, escuchen esto, se traduce lo que sube al altar o lo que sube al cielo en forma de humo. ¿Cómo cree usted que si Abraham hubiera terminado el sacrificio, cómo cree usted que ese humo hubiera subido a la presencia del Señor? ¿Como un aroma grato o como un aroma desagradable a la presencia del Señor? Un aroma muy grato. Porque en ese sacrificio Abraham estaba mostrando su obediencia a Dios. Porque en ese sacrificio Abraham estaba mostrando que amaba a Abraham más a Dios que a su hijo. Por eso Dios pudo haber recibido, antes de sacrificarlo, pudo recibir ese humo que llegó a su presencia como un aroma grato. Y le dijo: alto ahí, ahora sé que me amas. ¿Cuánto amas al Señor? ¿Estás dispuesto a ofrecerle a Dios lo que te pida? ¿Sí o no? No hay muchos amenes. Y yo sé que Dios de pronto, o no sé si en este momento te está pidiendo algo, o me está pidiendo, yo sé lo que Dios me está pidiendo a mí. Pero hay una lucha en la que entramos, en la que entra esta carne. Vamos a hacer lo que hizo Abraham. Abraham obedeció y le dijo: sí te amo, Isaac, eres mi único Isaac, sí te amo, pero ¿sabes una cosa? Amo más a mi Dios y a mi Señor. Así que ya le iba a dar cuello. ¿Estarías tú dispuesto a darle muerte a lo que Dios te está pidiendo como si fuera ese Isaac al que amas? ¿Estarías dispuesto a ofrecérselo ahí en sacrificio? Dios le estaba pidiendo a Abraham que le entregara a su hijo completamente, que se desprendiera de él, que se despidiera de él, que ya no contara más con él de ninguna manera, que fuera esa ofrenda quemada en el altar, ese humo, olor fragante que subiría al cielo como una ofrenda grata en la presencia del Señor, que era su único Isaac. Dios le estaba pidiendo que le fuera entregado sin ninguna restricción. Dios le estaba pidiendo a Abraham que con ese acto no le fueran a quedar recuerdos de ese hijo que amaba tanto. Es posible que Dios te está pidiendo algo y te está diciendo: entrégamelo completamente, ya no batalles, ya no luches, ya no tengas más recuerdos. Yo conozco personas que han perdido a un ser querido, después de 20 años todavía le están preguntando al Señor: ¿por qué te lo llevaste, Señor? ¿Por qué te lo llevaste? Eso genera falta de fe, ¿verdad? Y eso hay conflictos. Hay quienes han dicho, cuando Dios le pide a Isaac, han dicho que Dios no debió de haber sido tan cruel y probar a Abraham con esto, con esa petición que le hizo. Pero lo único que ese tipo de personas están mostrando
es que su apreciación comprueba que las cosas espirituales para ellos les parecen locura, porque no conocen a Dios. Así que, si Dios nos pide algo que no te parezca locura, vamos a la presencia del Señor y digámosle al Señor: Señor, quiero estar alineado a tu voluntad. Si tú me estás pidiendo esto que está ocupando el primer lugar antes que tú en mi corazón, yo quiero estar dispuesto a sacrificarlo. ¿Estaría dispuesto? ¿Estaría dispuesta, sí o no? No porque yo se lo... Piensa en la pregunta que le estoy haciendo, porque yo estoy hablando de parte del Señor y Dios le puede tomar la palabra, ¿eh? Porque Dios nos toma la palabra. Sí. Un rey pagano llamado Nabucodonosor, una vez que recuperó la razón, la cordura, ustedes conocen la historia, este hombre fue tan orgulloso y tan soberbio que su soberbia provocó que este hombre se convirtiera en una bestia. Pero una vez que recobra la razón, la cordura, después de haber sido orgulloso y soberbio ante Dios, mire lo que dijo en Daniel 4:35, se lo leo rápido. Él dijo lo siguiente: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿por qué haces lo que haces? Era un rey pagano que pudo reconocer, una vez que le vino la razón, que Dios es el Señor de todas las cosas, el creador de todas las cosas. Y no hay nadie allá en el cielo ni en la tierra que podamos atrevernos a preguntarle: ¿por qué haces eso, Señor? ¿Por qué le pediste a Abraham que sacrificara a su hijo? Y a veces así le cuestionamos a Dios: ¿por qué me estás pidiendo esto, Señor? ¿Qué respondería usted si Dios se le presentara y le dijera: ofréceme en holocausto, lo voy a poner así como se lo puso a Abraham, ofréceme a tu hijo, tu único Isaac, al que amas? Tradúzcase: trabajo, auto, casa, dinero, esposa, hijos, incluso si tienes nietos, hasta los nietos, cosas por las cuales Dios ha sido relegado a un segundo término. Yo le digo esto, y ya lo he venido diciendo: Dios no quiere el segundo lugar en nuestro corazón, quiere el primero. Y si Dios no está ocupando el primer lugar, pues entonces nos va a venir a pedir ese Isaac que amamos. ¿Estarías dispuesto a dárselo? Cada quien sabe. Yo sé las cosas que Dios me está pidiendo que debo hacer y que le debo de entregar. Vamos a orar, ¿le parece bien? Yo sé que Dios nos ha hablado. La vida cristiana se vive por fe, no por lo que se ve. Vivamos en la fe de Dios. ¿Vendrán pruebas? Sí, una y otra vez. Pero Dios, en su gracia y en su soberanía, nos da la oportunidad de respirar el aliento que nos da vida para resistir cualquier prueba. Póngase de pie un momento. No hemos terminado, porque es aquí justamente donde cerramos el mensaje, en la respuesta que tú le vas a dar a Dios si Dios te pide que le des a tu Isaac, a ese Isaac que tienes aquí en tu corazón como el primer lugar. Cierra tus ojos un momento. Piensa en esto que hemos hablado y dile al Señor, dale una respuesta: Señor, quiero resultar aprobado como Abraham. Es posible, Señor, que hemos dudado en nuestro corazón. Es posible que nos ha venido debilidad. Es posible, Señor, que nos haya venido al corazón tristeza, desánimo. Pero aquí estamos. Cierre sus ojos, no se distraiga. Piensa en lo que Dios te está pidiendo y dale una respuesta a Él. Pero una respuesta que suba como ese humo, como ese sacrificio total, la ofrenda completa,
que tú puedas decirle al Señor: Señor, mi vida es esa ofrenda hoy. Quiero ofrecerte mi vida ahí en el altar. Que todas aquellas cosas que no te agradan, Señor, sean quemadas completa y totalmente ahí en el altar. Para que entonces yo pueda estar alineado y estar en el centro de tu perfecta voluntad. No desalineado, Señor. Y yo sé que vendrán pruebas, vendrán tribulaciones, necesidades a mi vida, pero tú buscas como propósito, Señor, que estemos alineados a ti. Perdónanos. Perdónanos si nuestra vida no ha sido de tu agrado. Pero hoy queremos dar una respuesta. Que mi vida te exalte, que mi vida te dé gloria. Habla con Él, abre tus labios y dile al Señor con toda convicción lo que Él te está pidiendo. Dile: sí, Señor, estoy dispuesto. Si conoces a Dios, si tienes una profunda comunión con Él y amas a Dios, dile: no tengo ningún problema, Señor. Voy a confiar en tu palabra, en tus promesas, Señor. Porque tú eres el Señor de mi vida, el que tienes toda la autoridad sobre mí, Señor. Porque me compraste, pagaste el precio por mí en la cruz, derramaste tu sangre por mí. Y ya mi vida no me pertenece, es tuya, Señor. Dile: aquí está mi vida, Señor. Es tuya. Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, Señor. Aquí estamos.